...50 años de estudios de la criminología en una etapa muy particular. Cuando se crea en 1968 hay que pensar lo que ha cambiado la sociedad española y también los estudios sobre criminología. Es decir, la criminología es interdisciplinar, es decir, confluyen diversas áreas de conocimiento para estudiar el fenómeno del delito, del delincuente y de la víctima. Entonces hay que pensar cómo ha cambiado la sociedad española, la sociedad europea, la sociedad mundial en estos últimos años, y también con ello cómo ha cambiado los estudios de criminología. También un reconocimiento a todos los profesores y profesoras investigadores de diferentes facultades de la Universidad de Valencia que han formado parte en estos 50 años del Instituto, así como profesionales, especialmente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que se han hecho cargo de un área importante que es la criminalística y que siguen haciéndolo, aportando conocimientos técnicos, experiencia y también un gran compromiso con el Instituto. Y por supuesto aprovechamos las jornadas para atraer investigadores propios de nuestra universidad, pero también de otras universidades españolas y extranjeras, para abordar temas que son de actualidad en el estudio de la criminología en estos momentos, ¿no? Para eso nos van a servir la jornada de la tarde y la de mañana, precisamente para abordar esos temas que ahora mismo se ocupan un lugar preferente en los estudios de criminología en el mundo. Universitat de València.